El objetivo de la entrevista, conocer la opinión de los jóvenes acerca del proceso de paz, quienes en el futuro tendrán un importante papel en la política del país. Vamos a entrevistar a Nancy Patiño, representante del grupo juvenil Polo Joven de la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, Tipo de preguntas y estructura de la entrevista. La entrevista será de deductivo embudo, con preguntas abiertas a cerradas. Cordial saludo, mi nombre es Daniel Mauricio Jiménez Castro y hoy me encuentro con Enzo Patiño. Él es representante del Polo Joven en la Pontificia Universidad Javeriana. Por otra parte también lleva muchos proyectos como coordinador. Y bueno, pues hoy quería preguntarle a él sobre el tratado de paz que se está firmando actualmente en La Habana con las FARC. Entonces comencemos. En tu opinión, ¿cuáles serían los estímulos para que las FARC no quisieran firmar el proceso de paz? Pues bueno, eso hay que empezar dando un contexto pues histórico sobre cuál es la situación de las FARC, y es que las FARC cuando empiezan su actuar y cuando empiezan con esta situación de la lucha armada, se van, digamos, desconociendo muchas de las condiciones integrales del país. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces la gente ha terminado sufriendo por el conflicto armado, cosas que no debería. Inclusive hay una cantidad significativa de episodios que dan para entender que esta táctica de la lucha armada ha dañado más al pueblo colombiano de lo que lo ha beneficiado. Inclusive, yo no encontraría como tal algún argumento para que las FARC no quisiera firmar. Es más, yo estoy absolutamente a favor de la firma del proceso, pero también creo que no puede ser en la única vertiente pues, de información que tengamos nosotros en el país para determinar cuál es la situación política en la que vivimos. Claro. Okay. ¿Qué políticas de desarrollo agrario deberían formularse a partir del proceso de paz? Pues bueno, una cosa, digamos, esa pregunta establece una distinción, y es que una cosa es el campo con guerrilla y otra cosa es el campo sin guerrilla. También una cosa es el campo con paramilitarismo y otra cosa es el campo sin paramilitarismo. Y digamos, se pueden establecer ciertas cosas. Yo no creo, la verdad, que el gran cambio agrario que necesita el país hoy, porque hoy el campo está en una estructura de campo semifeudal, la tecnificación en el campo es bajísima, es menos del 18%, acceso a créditos de los campesinos de menos del 11%, 82% de tierras que deberían estarse cultivando, que hoy no están cultivadas. Esas situaciones pueden resolverse solamente mediante la renegociación de los tratados de libre comercio y mediante el cambio de la política económica que vive el país. Ahora, yo lo que sí pienso es que es mucho más ventajoso y pues trae muchos más beneficios para los campesinos no tener pues, grupos armados que estén pasando por sus campos o que les estén quitando las cosas. Pero que la política agraria del país no puede pasar solamente por el acuerdo de paz. Eso tiene que pasar por un proyecto de gran convergencia nacional liderado por sectores que han dedicado la vida a pelear por el agro colombiano en defensa de los sectores campesinos. Y pues digamos ahí también entraría lo de la minería ilegal. Sí, exactamente. O sea, que la guerrilla pues muchas veces apropia de esos territorios pues, Uno, por sus ejemplo, propios eso. Y beneficios. dos, la parte que es, ¿cuál es la definición de minería ilegal que se utiliza? Muchas veces lo que utiliza el Ministerio de Minas para definir la minería ilegal es personas que tienen menos de 2 retroexcavadoras. Y sencillamente puede ser un pequeño minero. Ahora, la otra cuestión que también pasa es que las FARC hoy van y, digamos, utilizan los métodos ilegales para hacer su financiamiento y toda la cuestión, pero que también el gobierno se ha aprovechado de eso para ilegalizar ciertas cosas. O sea, hoy a los pequeños mineros, mediante decretos del Ministerio de Minas, les queman las maquinarias y les queman todo lo que producen. Ahora, Sí. porque dicen que son similares a las prácticas de las FARC, pero pues las FARC también necesitan comer y no van a judicializar a los campesinos por eso. O sea, también toca ver que esto siempre es un doble discurso y siempre es un doble juego entre las dos partes, qué es lo legal, qué es lo ilegal, a quién le conviene lo legal, a quién le conviene lo ilegal. Claro, muy difícil. Vale. Anteriormente a este proceso se vio una desmovilización e integración a la política de algunos de los representantes del M-19. ¿Cómo crees que sería la participación política democrática de la guerrilla?
Pues la verdad es que eso ha sido muy quimérico. Yo me acuerdo que la tendencia dentro del polo que lidera el senador Jorge Enrique Robledo, Aurelio Suárez, Gustavo Trena, dirigentes importantes del país, en el momento en el que se firma la constitución y que se hace, es la única fuerza democrática que le dice que no a esa constitución. Y era no porque permitiese que volvieran a integrarse, está bien que se vuelvan a integrar, sino que más haríamos con ellos, atiborrar las cárceles que ya Sí, están porque llenas. pues por O eso sea, empezó la pelea. exactamente, no tiene sentido. Lo que sí puede preocupar es que eso encubra un acuerdo diferente. O sea, una cosa es tener los acuerdos de La Habana, inventar la cosa, pero yo me pregunto qué es lo que viene también detrás de eso de política económica. A mí no me parece gratuito, y creo que es bien importante señalarlo, que hayan representantes con asiento permanente de Alemania, de Francia y de Estados Unidos metidos ahí, en ese proceso. O sea, yo lo que estoy diciendo es, bueno, por una parte tenemos un acuerdo que beneficia a la gente, que puede permitirles participar en política, que a mí no me parece una cuestión descabellada, pero al mismo tiempo tenemos también que pueden empezar a meter política económica al lado de eso. Y la pregunta es, las personas de las FARC, ¿a qué lado van a jugar? Claro. ¿Sí? Y es la gran pregunta. Hoy, por ejemplo, digamos, hoy por hoy podemos ver casos que son muy dramáticos como el de Eber Bustamante. Eber Bustamante era uno de los exguerrilleros de la M-19 y hoy es parte de la terna del Centro Democrático para el Congreso. Igual Antonio Navarro, o sea, no en el Centro Democrático, pero en la Alianza Verde, que cada vez suena menos y que cada vez apoyan iniciativas que son peores para el país, como por ejemplo eliminar las listas cerradas, que lo afecta directamente a ellos. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde van a jugar si les dan participación política? Sí, es verdad. Tenemos que escoger Eh, ¿qué papel debería jugar la comunidad internacional en el proceso de paz? Bueno, eso va por dos partes, una política y otra de financiación. No económica, porque economía, yo creo que la economía debe ser una determinación soberana de los países. Pero, por ejemplo, se podría ayudar con la financiación de uno que otro proyecto, pero la pregunta es siempre la pregunta es cuáles son las implicaciones de cada proyecto. ¿Sí? Y si los proyectos van a ser beneficiosos o no para las poblaciones que lo están sirviendo. O sea, si es, por ejemplo, un auxilio para que la política en el tema agropecuario se cumpla, pues es una cosa que no tiene mucho sentido. Lo que pasa también, y con lo que yo creo que sí podrían colaborar es con los procesos de tecnificación que requiere el país. O sea, si se quieren insertar, tienen que saber que el campo colombiano es uno de los campos más atrasados que existe en el mundo. Al lado de eso, de un sinnúmero pues, de más políticas que afectan directamente a los colombianos, tanto en la industria como en el agro. Entonces yo creo que nosotros debemos empezar por adoptar ese tipo de mejoras técnicas y de mejoras tecnológicas, pero al lado de una política soberana que lo determine. Lo que pasa es que hoy Colombia, hoy por hoy, no determina su política económica. Es determinada directamente desde Estados Unidos, desde otros sitios. Entonces, cada país, yo creo en una teoría que se llama la teoría de la autodeterminación de los pueblos. Sí, ¿Eso qué quiere decir? cada país. Que cada país debe determinar cuál es su rumbo y qué es lo que quiere hacer, pero que sea también en pro de su beneficio y de las condiciones históricas que debe. Si nos van a ayudar, que nos ayuden con esas cosas, exactamente, que nos ayuden con esas cosas, pero que no sigan determinando nuestra política económica ni nuestra política de verdad. Nosotros tenemos que hacer eso, nadie más. ¿Verdad? Vale. Eh, al ver cómo en casos anteriores, como el del M-19, muchos de los subtenientes se incorporaron a las PAPIM. ¿Cómo pensarías que se podría mejorar la reincorporación de los movimientos, de los desmovilizados en la sociedad? ¿Cómo se podría incorporar? Yo creo que eso pasa por también una cuestión de política general y es la situación de industrialización, de desindustrialización que vive el país hoy. ¿Por qué? Porque hoy por hoy Colombia tiene una tasa de desempleo juvenil muy preocupante. Sí. ¿En qué consiste eso? Que muchos de los jóvenes que salen de los colegios no pueden encontrar trabajo o porque las exigencias del mercado hacen imposible que un pelado de estos pueda conseguir trabajo o porque las empresas que llegan de capital extranjero acá exigen condiciones que solamente los extranjeros pueden cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué genera? A nosotros nos dicen, se van a reinsertar los desmovilizados. Yo pregunto,
en qué trabajo lo van a hacer si no hay industria hoy por hoy en Colombia? Claro. Sabemos que la mayor fuente de empleo que puede generarse es a partir del trabajo industrial. Y porque muchas se veces, ¿quién necesita le va más a dar gente. empleo a un desmovilizado? O sea, Exactamente. pues, O sea, ¿quién va a comprar? debe haber una política de industrialización en el país. Lo que pasa es que hoy, digamos, si uno se pone a revisar las noticias, quebró Collarnes, 4.000 empleos. Sí. Quiebra Chiclets Adams y se va para otro lado. Ok. Quiebran todas estas empresas, hasta el Choco Ramos se produce en Canadá. Entonces, o sea, finalmente, ¿qué es lo que se le va a ofrecer a la gente? Se le va a ofrecer la misma promesa que la restitución de tierras, que un estudio demostró que se demoran 500 años en restituir las tierras al ritmo que van. O el país se va a pensar de verdad una política de industrialización que le permita no solamente a los desmovilizados, sino a todo el mundo poder trabajar. Porque el trabajo también genera ciertos lazos de solidaridad que pueden ayudar a eso. Pero mientras no haya empleo, ustedes han visto que en estos días han aumentado significativamente las cifras de robos, de inseguridad. Y yo digo, eso no tiene relación con la situación industrial del país, eso no tiene relación con la situación de empleo que vive el país. Esa es la pregunta, pues, finalmente de política económica que uno tiene que responder. Y mucha educación, debería, ¿no? También. Exactamente, la educación en Colombia debe ser pública, gratuita y de alta calidad. No hay otra forma. Sí. Vale. Entonces, ¿es efectiva la ley de víctimas? Pues bueno, la ley de víctimas contempla partes importantes de memoria, resarcimiento, algunas partes de financiación, pero el punto siempre es cómo se van a volver a insertar las víctimas en la sociedad y en una sociedad de tal nivel de desintegración como la vive hoy. O sea, eso se puede conectar mucho del punto anterior, y es que la ley de víctimas, a pesar de que tenga esto de justicia, reparación y la promesa de no retorno y toda la cuestión, no contempla lo que está por fuera de sí. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, mucha gente dentro de los barrios, inclusive aquí en Usaquén, es hoy o está en pobreza oculta, que es que tienen casas pero que no tienen los ingresos para pagarlas, o que no pueden conseguir empleo. Inclusive hay situaciones de contratos laborales hoy en el país que son contratos laborales de 5 días que se renuevan. Sí. Entonces, mi pregunta es, bueno, si las víctimas son en efecto víctimas del conflicto y han sufrido el conflicto armado, pues ¿qué se les va a ofrecer? ¿Vender arepas? ¿O vender envueltos? ¿O qué? Inclusive nos encontramos con una persona en estos días, acá en Usaquén, que vende los helados en los carritos de crema helado. Ella nos contaba la situación laboral que tienen. Ellos reciben el 20% en los de crema helado y el 16% en los de Viveciel y Bonais por todas las ventas del día. Eso quiere decir que si uno vende 100.000 pesos, se queda con 20.000. ¿Y quién vende 100.000 pesos en helado? Claro. O sea, una persona que sufre esto tiene el derecho y debe tener el derecho a tener un trabajo digno, a que se les respeten todas las garantías laborales, a que cotice para pensión, a hacer alguna cosa. Por otra parte, es la restitución de tierras, ¿no? Exactamente. Si los campesinos quieren volver, que vuelvan de verdad, pero hoy por hoy no hay sustitución de tierras. O sea, todo es mentira, sencillamente mentira. El senador Robledo, en 4 intervenciones que ha hecho en el Congreso de la República, lo ha demostrado una y otra vez. Cada vez que van a restituir una tierra, la vuelven a entregar. Y con esas mismas tierras lo que hacen es que fraguan una ley, que fue la ley que se denominó la ley Urrutia, para hacer una estratagema legal para que una gran empresa pudiera quedarse con 80.000 hectáreas que eran destinadas para campesinos. O sea, este también es un país no solamente del tapen-tapen, sino de personas que son absolutamente maliciosas. O sea, ¿cómo así que un Muchos campesino contra Cargill? O sea, ¿cómo así que un campesino contra una de las 3 empresas que maneja el monopolio del agronegocio? Claro. Sí, pero... Vale, muchas gracias, ¿no? Ah, vale. Gracias. Gracias.